La idea de que la Inquisición no solo protegía la doctrina, sino también un calendario escrito en el cielo, comienza con un patrón oculto en el rastro documental de juicios, confiscaciones y libros prohibidos. En los registros que han sobrevivido, dispersos por los archivos romanos y los tribunales provinciales, hay un tipo de caso recurrente que nunca encaja del todo en las categorías habituales de herejía. Los acusados no son predicadores, ni panfletistas, ni brujas de pueblo. Son calculadores. Recopilan tablas de posiciones planetarias, siguen eclipses y escriben efemérides de cometas mucho más allá de lo que requieren estrictamente los instrumentos de su época. Sus cuadernos se detienen en visitantes de largo periodo, en fuegos que regresan después de muchas generaciones y en intentos de fijar esos regresos en calendarios. Una y otra vez, las acusaciones contra ellos no se basan únicamente en la teología, sino en la acusación de que están sembrando el terror entre los simples con sus comentarios sobre la llegada de una estrella. El procedimiento de la Inquisición era, en esencia, burocrático. Cuando confiscaban los libros de un sospechoso, los catalogaban. Cuando interrogaban a un sospechoso, tomaban notas. La mayor parte de ese papeleo se refería a asuntos conocidos: negación de los sacramentos, rechazo de la autoridad papal, simpatía por las ideas protestantes. Pero en algunos archivos hay frases que apuntan a otra cosa. Un astrólogo del siglo XV en Aragón, llevado ante un tribunal local, fue reprendido no solo por hacer horóscopos, sino por calcular el regreso del vagabundo ardiente y proclamar años de terror. Un cosmógrafo portugués del siglo XVI fue detenido brevemente por distribuir cartas que incluían el ciclo de la Gran Antorcha, un cometa que, según él, reaparecería después de siglos. El castigo en estos casos solía ser leve: una advertencia, una multa, la prohibición de publicar. El objetivo no era el martirio, sino la contención. Con el tiempo, este patrón se convirtió en política. A finales del siglo XVI, mientras Europa se recuperaba de las guerras religiosas y los movimientos milenaristas, las autoridades eclesiásticas tenían motivos para temer cualquier cosa que pudiera avivar las expectativas apocalípticas. Los cometas ya eran lo suficientemente malos. Cada aparición brillante traía consigo panfletos que predecían el fin del mundo, multitudes que acudían en masa a las iglesias y a veces pánico generalizado. El Concilio de Trento no había estandarizado la forma de manejar los presagios celestiales. Los obispos locales improvisaban, a veces bendiciendo las procesiones, a veces prohibiéndolas. La Inquisición, observando estas reacciones, comenzó a tratar la especulación incontrolada sobre los cometas como un riesgo pastoral, no solo como una distracción científica. Si ciertos matemáticos y astrólogos no solo predecían eclipses, sino que intentaban fijar el calendario de un visitante mucho más raro y dramático, un fuego que regresa que podía interpretarse como una señal definitiva. Entonces permitir que esos cálculos circularan libremente parecía menos una libertad intelectual y más como encender una mecha lenta. Dentro de esa lógica, la estrategia que surge en decretos dispersos y condenas de libros tiene sentido. Efemérides de planetas, toleradas, incluso útiles para la navegación. Tratados que vinculan cometas lejanos con profecías del apocalipsis, peligrosos, a menudo incluidos en el índice. Manuscritos que intentaban calcular ciclos de siglos de duración para una estrella del terror específica y nombrada. Incautados discretamente, sus autores interrogados sobre las fuentes, sus cálculos encerrados o destruidos.
La misma institución que incluyó a Copérnico en el índice con matizadas advertencias, la teoría estaba permitida, la verdad literal prohibida. Estaba dispuesta a tolerar la cosmología abstracta, al tiempo que actuaba con decisión contra cualquiera que afirmara tener un calendario para la catástrofe. Desde este punto de vista, juicios tan sonados como los de Bruno o Galileo se inscriben en un contexto más amplio. Las heterodoxias doctrinales de Bruno eran reales y suficientes para condenarlo. La insistencia de Galileo en el heliocentrismo chocaba con interpretaciones teológicas arraigadas. Pero la preocupación más profunda de la Inquisición radicaba en el control de la narrativa. Admitir un cosmos lleno de innumerables mundos o una tierra en movimiento era una cosa. Dejar que los laicos creyeran que un específico vagabundo de la oscuridad volvería en una fecha conocida era otra cosa. Amenazaba con convertir cada cometa futura en un detonante. No por la roca y el hielo en el cielo, sino por lo que podrían hacer las poblaciones asustadas cuando se convencieran de que el cielo y las escrituras finalmente se alineaban. En el siglo XVII, la Iglesia había aprendido por experiencia propia lo rápido que podía propagarse el contagio escatológico. Los profetas durante la peste negra, los levantamientos anabaptistas en Münster, las repetidas decepciones de las fechas fallidas del fin del mundo. Cada crisis demostró que, una vez que se afianzaba una historia de fin inminente, la autoridad clerical por sí sola no podía volver a meterla rápidamente en la botella. En ese contexto, el monopolio sobre el cometa de la Inquisición parece menos una crueldad arbitraria y más una gestión de riesgos. Si realmente existían textos, más antiguos que el telescopio, conservados en bibliotecas monásticas, que describían una estrella de fuego de largo período, con suficiente precisión como para animar a fijar fechas, entonces, mantener esos textos fuera de circulación era una forma de amortiguar el impacto. Desde su perspectiva, era mejor que el próximo gran regreso llegara como un presagio sorpresa, que como el cumplimiento de una cuenta atrás que la gente había estado esperando durante décadas. Es imposible saber si algún funcionario de la Inquisición relacionó conscientemente estas políticas con un objeto específico en una órbita como la de 3I Atlas. Los registros que han sobrevivido son parciales, escritos en el lenguaje del pecado y el escándalo, no de la dinámica orbital. Hablan de estrellas de mal agüero, de signos en el firmamento, de cálculos peligrosos. No dan inclinación, período o distancia del perihelio. La historia que se puede rastrear no es de astronomía precisa, sino de instinto institucional. Reprimir los calendarios especulativos de cometas, centralizar la interpretación de los eventos celestes y garantizar que cualquier conocimiento de ciclos largos permaneciera en manos de aquellos que creían que podían guiar a las almas a través del pánico cuando el cielo finalmente hiciera algo que pareciera el fin. Si esa política tuvo éxito, su evidencia es paradójica. Un largo vacío donde debería haber habido ruidosos ciclos cometarios impresos y movimientos masivos sincronizados no solo con eclipses o conjunciones, sino con un visitante que se presenta una vez en muchas vidas. Ese vacío existe. La Europa moderna temprana estaba saturada de almanaques, profecías y guías astrológicas, pero casi ninguna de ellas se ocupa de los ciclos cometarios milenarios, vinculados a un único fuego recurrente. Los pocos que intentaron escribir tales tablas aparecen en los registros de la Inquisición como curiosidades o ejemplos aleccionadores, y sus obras fueron retiradas de la circulación. El resto no dejó rastro.
la Inquisición terminó como institución formal. El índice de libros prohibidos fue abandonado. La astronomía moderna surgió fuera del control eclesiástico. Pero el legado de esos siglos de contención permanece en el silencio que rodea ciertos patrones. Los cometas se clasifican, se trazan sus órbitas y se estudian sus propiedades físicas. Algunos tienen nombres, otros números, otros ambos. Sin embargo, la idea de que un visitante particular de largo período podría servir como metrónomo de las crisis, reloj de las instituciones o andamio de los movimientos apocalípticos, sigue cuidadosamente marginada, relegada a los márgenes de la cultura popular. El reflejo histórico, evitar que ese tipo de historias se arraiguen en la mente del público hasta que alguien, en algún lugar, decida que debe hacerlo. Ha sobrevivido al tribunal que lo perfeccionó por primera vez. Las huellas más claras de la política de la Inquisición no aparecen en juicios famosos, sino en los inventarios de libros y documentos confiscados adjuntos a casos menores en toda Europa meridional. Un registro encuadernado en cuero de la Santa Oficina de Nápoles, que abarca los años 1570 a 1620, enumera cientos de artículos incautados, panfletos protestantes, textos místicos judíos, tratados de alquimia y manuscritos astrológicos. Entre ellos, una subsección titulada De Cometis et Stellis Errantibus, sobre los cometas y las estrellas errantes, contiene 43 entradas. La mayoría describen avistamientos habituales de cometas o cálculos de su movimiento aparente, pero 7 están marcadas con una nota al margen. Continet periodum longam. Non publicetur. Contiene un período largo. No se publicará. Una de esas 7 pertenecía a un médico napolitano llamado Girolamo Cardano, ya una figura controvertida por sus horóscopos y especulaciones filosóficas. Cardano había escrito extensamente sobre los cometas, tratándolos como fenómenos naturales en lugar de presagios divinos, una postura progresista para su época. Pero un manuscrito incautado tras su muerte, en 1576, iba más allá. Según el inventario, incluía tablas que predecían el regreso de la gran antorcha en ciclos de 7 siglos, con anotaciones que sugerían un significado profético. El manuscrito en sí no ha sobrevivido en el archivo de Nápoles. Su destino se señala de forma concisa. Transferido a Roma, 1578. Destino desconocido. Roma, en este contexto, se refería al archivo central de la Congregación del Santo Oficio, el centro neurálgico de la Inquisición. Los materiales considerados demasiado delicados para los tribunales locales se enviaban habitualmente allí. Eran examinados por consultores especializados y se devolvían con instrucciones. Se destruían o se almacenaban indefinidamente, con acceso restringido. El Archivo Apostólico del Vaticano conserva fragmentos de esa colección, pero muchos artículos siguen sin catalogar o se perdieron durante la ocupación napoleónica. Lo que ha sobrevivido sugiere un proceso de clasificación. Las obras que desafiaban la teología por motivos abstractos podían ser condenadas públicamente, y sus títulos se incluían en el índice como advertencia. Las obras que contenían predicciones específicas y aplicables, fechas, ciclos, coordenadas celestes, solían suprimirse discretamente, sin la publicidad de una prohibición formal. En 1603 se produjo un caso paralelo en Barcelona. Un astrólogo y profesor de matemáticas llamado Perejil había recopilado efemérides de los cometas visibles en Cataluña durante los 2 siglos anteriores. Su objetivo, según declaró en cartas a un corresponsal jesuita, era buscar patrones. Si Dios establece los cielos como signos, escribió, entonces la regularidad de esos signos apunta a su orden, no al caos.
Hill observó que varios cometas brillantes aparecían a intervalos que coincidían aproximadamente con múltiplos enteros de un periodo base más largo. Propuso un modelo, un único cometa madre en una vasta órbita que desprendía fragmentos o regresaba en momentos predecibles. Sus tablas proyectaban la próxima aparición en algún momento a finales del siglo XVII. El trabajo de Hill llegó al público equivocado. Un clérigo preocupado, que temía que los cálculos pudieran utilizarse para avivar el fervor milenarista, mostró una copia de su manuscrito a la Inquisición local. El tribunal citó a Hill, lo interrogó durante 3 días y confiscó todos sus documentos. La acusación oficial fue leve: especulación imprudente sobre los signos divinos sin orientación eclesiástica. La pena fue una advertencia y la prohibición de publicar o enseñar su teoría sobre los cometas. Pero la transcripción del interrogatorio, conservada en el Archivo Regional Catalán, revela preocupaciones más profundas. Los inquisidores presionaron a Hill no sobre teología, sino sobre sus fuentes. ¿Dónde había obtenido los registros de cometas de siglos pasados? ¿Había consultado textos prohibidos? ¿Sabía de otros que trabajaran en ciclos similares? Hill admitió que se había basado en crónicas conservadas en bibliotecas de monasterios, relatos de viajeros y un único mapa antiguo que había visto en posesión de un obispo jubilado. Según él, la carta representaba la trayectoria de un cometa a través de las constelaciones, con una anotación en latín y árabe que sugería un retorno tras 28 generaciones de hombres. No recordaba la procedencia de la carta. El tribunal no hizo más constancia de ello, pero los documentos de Hill nunca le fueron devueltos. Murió una década más tarde, sin que se publicaran sus tablas de cometas, y con su obra más amplia olvidada, fuera de un pequeño círculo de corresponsales. El antiguo mapa que mencionó Hill encaja en un patrón visible en múltiples casos. Los acusados ante la Inquisición a menudo hacían referencia a fuentes más antiguas, mapas estelares precopernicanos, traducciones de obras astronómicas árabes o griegas, notas marginales en códices monásticos, que parecían contener datos sobre cometas mucho más precisos que los que podían proporcionar los instrumentos de su supuesta época. Los inquisidores trataban estas referencias con recelo, no porque dudaran de la antigüedad de las cartas, sino porque temían lo que había detrás de ellas: una cadena de transmisión anterior al control de la Iglesia sobre la narrativa cosmológica. Una de esas cadenas salió a la luz de forma explícita en un juicio celebrado en Sevilla, en 1628. Un erudito converso llamado Isaac de Fonseca, sospechoso de practicar en secreto el judaísmo, fue interrogado sobre un manuscrito hebreo encontrado en su estudio. Según el resumen del juicio, el manuscrito combinaba la numerología cabalística con tablas astronómicas que describían la órbita de la estrella temible que se aleja y regresa según el recuento escrito en los cielos. De Fonseca afirmó que se trataba de una copia de una obra mucho más antigua, transmitida a través de las comunidades sefardíes y originaria, según él, de la Bagdad o Alejandría medievales. Bajo presión, admitió que textos similares circulaban entre los eruditos judíos y musulmanes que habían huido de las expulsiones ibéricas, preservando conocimientos que la Iglesia ignoraba o suprimía activamente. La respuesta del tribunal fue rápida. El manuscrito fue confiscado y declarado herético por múltiples motivos. De Fonseca se retractó, se sometió a penitencia y desapareció de los registros históricos. Pero el expediente del caso incluye una nota de un consultor en Roma, en respuesta a una consulta de los inquisidores de Sevilla. Tales cálculos
si se difunden ampliamente, darían a los laicos los medios para anticipar el juicio divino, independientemente de la mediación clerical. Esto socava la autoridad pastoral. Se requiere una vigilancia continua. La preocupación no era la matemática, sino la autonomía que podía fomentar. A mediados del siglo XVII, el control de la Inquisición sobre la astronomía se estaba debilitando. La imprenta se había extendido, los telescopios habían revelado las lunas alrededor de Júpiter y las fases de Venus, y los propios astrónomos jesuitas estaban adoptando discretamente los cálculos copernicanos con fines prácticos, al tiempo que mantenían la retórica geocéntrica para el consumo público. Los estudios sobre los cometas también se estaban volviendo más empíricos. Tycho Brahe había demostrado que los cometas se movían más allá de la esfera lunar, rompiendo el modelo aristotélico. Edmund Halley pronto predeciría el regreso del cometa que llevaba su nombre, convirtiendo los objetos de largo período en temas respetables de la filosofía natural. Sin embargo, incluso cuando el clima intelectual cambió, ciertas líneas siguieron imponiéndose. Las obras que vinculaban cometas específicos con líneas temporales apocalípticas seguían siendo objeto de escrutinio. Cuando un astrónomo francés publicó en 1672 unas tablas en las que predecía futuros cometas brillantes y añadió una especulación marginal sobre el gran cometa del fin de los tiempos, su libro fue incluido en el índice en menos de un año. El contenido científico era sólido. El problema era la extrapolación teológica. La Iglesia estaba dispuesta a aceptar que los cometas seguían las leyes naturales, pero no que esas leyes pudieran interpretarse como una cuenta atrás para el juicio final. El monopolio de la Inquisición sobre los cometas nunca fue absoluto. No podía detener todos los rumores, suprimir todos los manuscritos o impedir que las mentes independientes se percataran de los patrones en el cielo. Lo que podía hacer, y lo que hizo, fue moldear el discurso. Al controlar lo que se imprimía, las enseñanzas que llegaban a las universidades y las interpretaciones que los clérigos ofrecían desde los púlpitos, evitó que los ciclos de los cometas se convirtieran en una obsesión masiva. La política no funcionó mediante el silencio total, sino mediante el silenciamiento selectivo. Dejar que la gente viera los cometas, dejar que los eruditos los estudiaran, pero no permitir que un fuego que regresa, específico, con nombre y fecha, se convirtiera en conocimiento común vinculado a la profecía. El coste de esa política se midió en términos de conocimiento perdido. ¿Cuántas tablas, gráficos y tratados que predecían visitantes de largo periodo fueron destruidos u ocultados? ¿Cuánto antes podrían haber catalogado los astrónomos objetos como Atlas, si los datos recopilados por los calculadores medievales y de principios de la era moderna hubieran circulado libremente? Las lagunas en los archivos son tentadoras. Las referencias en los registros de los juicios a la carta del 7 veces retorno, a las tablas de la estrella que cruza, a manuscritos que contienen ciclos peligrosos. Todo ello apunta a un conjunto de obras que existieron, pero que no sobrevivieron en forma accesible. Es posible que parte de ella siga existiendo, encerrada en colecciones restringidas del Vaticano, mal etiquetada o enterrada bajo capas de catalogaciones posteriores. En 2019, cuando el Vaticano abrió parte del archivo apostólico correspondiente al periodo de la Inquisición, los investigadores encontraron miles de documentos que no se habían visto antes. Entre ellos había referencias dispersas a casos astronómicos. Una breve nota, fechada en 1635, hablaba del traslado de manuscritos sobre cometas
de los tribunales ibéricos al depósito central para su conservación y estudio. La nota enumeraba 12 manuscritos por título. Ninguno de ellos se ha localizado en el catálogo de acceso público. Si han sobrevivido, permanecen tras barreras de acceso y lenguaje, formando parte de una biblioteca en la sombra de cosmología suprimida. El monopolio de la Inquisición sobre los cometas nunca se articuló como una doctrina formal. No existe ninguna bula papal titulada sobre el ocultamiento de los ciclos celestes. La política surge, en cambio, de la práctica acumulada. El goteo constante de confiscaciones, la coherencia de los cargos contra los calculadores de cometas, el cuidado con el que se separaban las predicciones a largo plazo del resto del trabajo astronómico, y se trataban como una categoría distinta de riesgo. Era una política basada en la experiencia, en el recuerdo de lo rápido que el miedo podía convertir un cometa en una chispa para la revuelta, y en la creencia de que algunos conocimientos, aunque fueran ciertos, era mejor divulgarlos lentamente, bajo supervisión, que permitir que inundaran un mundo ya de por sí ansioso. Que esa precaución estuviera justificada depende del punto de vista. Si el fuego de respuesta que temía la Inquisición era real, si algo como Atlas ha estado cruzando el sistema solar interior siguiendo un calendario largo y predecible, y si civilizaciones anteriores lo notaron y codificaron ese calendario en textos que la Iglesia controló posteriormente, entonces la supresión retrasó no solo la superstición, sino también una preparación potencialmente útil. Por otro lado, si el riesgo principal no era el objeto en sí, sino el colapso social que podría provocar una revelación prematura y no gestionada, entonces el enfoque de la Inquisición podría interpretarse como una forma de triaje: sacrificar la transparencia para ganar tiempo, contener la narrativa hasta que se establezcan instituciones capaces de gestionar la reacción. Esa tensión entre el derecho a saber y el peligro de saber demasiado pronto no terminó con la Inquisición. Está presente en los debates modernos sobre la divulgación de los riesgos de los asteroides, la clasificación de los datos sobre los fenómenos aéreos no identificados, y el ritmo lento y deliberado con el que las agencias espaciales divulgan información sobre objetos como el Atlas. Los mecanismos han cambiado. Los tribunales han desaparecido, sustituidos por comités científicos, revisiones de seguridad y oficinas de prensa. Pero el instinto permanece. Algunas verdades sobre el cielo, si se divulgan sin contexto ni preparación, podrían causar más daño con el pánico que beneficio con la advertencia. La Inquisición lo entendió. Crearon un sistema para hacerlo cumplir. Y aunque las hogueras se han extinguido hace tiempo y el índice ha sido retirado, la lógica de ese sistema, el monopolio sobre los cometas, sigue brillando débilmente en los silencios cautelosos y las divulgaciones selectivas de quienes observan el cielo hoy en día y deciden, caso por caso, lo que el resto de nosotros estamos preparados para oír.